las preguntas sobre la tecnología, yo soy la persona indicada. Bueno, el día de hoy yo voy a platicarles un poco más sobre nuestra tecnología. Pero antes de empezar con la parte técnica, otra encuesta. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es tu prioridad al diseñar un proyecto solar? A, producción de energía. B, diseño de sistemas. C, precio. D, origen. E, tiempo de entrega. Les doy 10 segundos para contestar esta pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a empezar con la conversación sobre la tecnología. Una diferencia clave entre nuestra tecnología de First Solar y paneles de silicio es el material semiconductor que se usa para absorber la luz solar y convertirla en electricidad. Nosotros no manejamos silicio, pero un diferente semiconductor, que es el material CATL o telurio de cadmio, que absorbe la luz solar mucho más fuertemente que silicio. Y por lo tanto podemos manejar una capa de solamente 3 micras de espesor y todavía absorber 100% de la luz solar. Y esto es muy diferente para silicio, que como material absorbe la luz solar un poco menos fuertemente. Y por esa razón, silicio tiene que ser mucho más grueso y se requiere un espesor de silicio de al menos 160 micras para absorber 100% de la luz solar. Y por esa razón se refiere típicamente a nuestra tecnología como una tecnología solar de capa fina o capa delgada. ¿Por qué? Porque nuestro semiconductor es tan delgado. Bueno, nuestro producto principal hoy en día se llama la serie 6. Y dentro de la serie 6 tenemos un rango de potencia de entre 420 y 450 vatios por módulo, lo cual es equivalente a un rango de eficiencia de entre 17 y 18%. Y debido a que estamos utilizando un diferente material semiconductor, el CATL, tenemos varias ventajas tecnológicas. Uno, tenemos un proceso de fabricación completamente diferente y voy a platicar en un momento qué son las ventajas. Dos, tenemos un rendimiento energético superior en climas cálidos y húmedos y voy a platicarlo también. Además, el material CATL no exhibe el modo de degradación de LID, que es Light Induced Degradation, que es un tipo de degradación que el material silicio sí exhibe. Y finalmente, contamos con módulos con una tasa de degradación anual bastante reducida, 0.5% por año garantizada, pero estamos recomendando menos 0.4% por año para despliegue en el campo real. Bueno, vamos a empezar ahora revisando el proceso de fabricación. Lo que es bastante único en nuestro proceso es todos los procesos para fabricar un módulo tienen lugar en una sola fábrica. Y lo que entra a la fábrica son capas de vidrio de 1 por 2 metros de dimensiones. Y dentro de 4 horas y media podemos convertir esta lámina de vidrio en un módulo fotovoltaico completamente funcional. Y esto es bastante diferente en comparación con el proceso de fabricar un módulo de silicio, porque hay diferentes procesos en realidad. Se empieza con la fabricación de la materia prima, que es el polisilicio. Después se tiene que convertir el polisilicio en un lingote de silicio en una diferente fábrica. Este lingote se tiene que cortar en diferentes obleas y cada oblea se tiene que convertir en una celda fotovoltaica. Y finalmente, en la última fábrica se está ensamblando 60 o 72 celdas fotovoltaicas en un módulo de silicio. Y bueno, debido a estas diferencias entre el proceso de fabricación de First Solar y de silicio, tenemos varias ventajas.
Uno es que nosotros controlamos todos los procesos y los pasos de fabricación en esta fábrica. Y por esta razón podemos garantizar la calidad con mucho más confianza que los productores de silicio pueden hacerlo, porque es muy difícil controlar todos los pasos de fabricación en cada fábrica en esta cadena de suministro. Segundo, también contamos con una ventaja en términos de sustentabilidad. Tengo una lámina extra. Debido a que nuestro proceso de fabricación es muy diferente, durante la fabricación emitimos mucho menos CO2 por vatio pico fabricado, más de 3 veces menos que silicio, y también utilizamos mucho menos agua durante el proceso de fabricación. Entonces, esto es una ventaja bastante fuerte en términos de sustentabilidad. Bueno, además de las diferencias en términos de producción, también tenemos una ventaja bastante grande en términos de producción energética durante la operación de la planta fotovoltaica. Cuando se habla de producción energética o rendimiento energética, el parámetro de eficiencia es siempre un parámetro muy clave. Sin embargo, cuando se está leyendo la eficiencia en una ficha técnica, en nuestra ficha técnica, pero también en la ficha técnica de la competencia, y aquí estoy mostrando